hablar de beta-bloqueadores. En este grupo va a incluir un grupo de fármacos como el carvedilol y la beta-bloqueador, que además de ser beta-bloqueador es un bloqueante alfa 1. ¿Sí? Pero los beta-bloqueadores, ya lo hemos comentado muchas veces, fueron medicamentos que se introdujeron en la época de 1964, en que nace el propanolol. ¿Sí? Aquí se introducen los beta-bloqueadores, ellos tuvieron su época de gloria en la década de los 70. El propanolol fue el primero. ¿Sí? ¿Sí? En la década de los 60 entonces aparece el propanolol, que es el prototipo de beta-bloqueador no selectivo. Ya en la década de los 70 aparece un grupo de segunda generación, que son fármacos más selectivos por receptores, bloquear receptores beta 1, como el atenolol, metoprolol y el bisoprolol. Y ya en los 90, 80, 90 aparecen los famosos fármacos beta bloqueadores de tercera generación, unos que son no selectivos, que tienen bloqueo alfa-beta, alfa-beta, ¿sí? Y que además bloquean tanto receptores beta 1 como beta 2, como la betalol y carvedilol, y los que son vasodilatadores no selectivos, porque no bloquean receptores alfa, tienen un bloqueo selectivo sobre los receptores beta 1. ¿Sí? Desacinación y alveolol. Entonces, si miramos acá, son 3 generaciones. Primera generación, prototipo, propanolol. Segunda generación, metoprolol, bisoprolol, el atenolol, el esmolol, que lo nombré por allá. Y de tercera generación tenemos la betalol y carvedilol, que son bloqueantes alfa-beta, y el nebivolol, que es un vasodilatador que media su acción por aumentar la liberación de óxido nítrico. Entonces aquí tenemos primera, segunda y tercera generación. De la primera generación, que son no selectivos, prototipo, propanolol. De los selectivos, atenolol, metoprolol, bisoprolol, esmolol. Y de los vasodilatadores tenemos un grupo que es no selectivo y otro selectivo. No selectivo, que son bloqueantes también, además de ser bloqueantes beta, son bloqueantes alfa selectivos, como la betalol, carvedilol, y dentro de los grupos de los selectivos, que es el nebivolol, que es un vasodilatador que media su acción por liberación de óxido nítrico. Ahí están pues los principales beta bloqueadores. Y los dividimos. Ahora, si miramos las generaciones del primer grupo, que son los bloqueantes no selectivos tipo propanolol, estos medicamentos son igualmente, pues digamos que son efectivos, pero en otras situaciones, especialmente efectivos en hipertensión portal. Podría considerarse en un paciente que tenga hipertensión portal con el objetivo de reducir el riesgo de sangrado digestivo, ¿sí? Por estos pacientes. Por eso se puede usar el propanolol, no en hipertensión arterial sistémica. Además tienen inconvenientes, es que inducen broncoconstricción en pacientes con asma y EPOC, ¿sí? Pueden agravar una enfermedad arterial periférica, inducen insulinoresistencia, alteran el perfil metabólico porque producen intolerancia a la glucosa, es decir, por el efecto de insulinoresistencia, elevan los niveles de triglicéridos, disminuyen el flujo sanguíneo en el músculo esquelético, lo que disminuye la capacidad para realizar ejercicio, es decir, tienen efectos muy limitados y en pacientes hipertensos no se recomienda, a no ser, por ejemplo, pues podría ser una opción que ese paciente es un hipertenso con hipertensión portal por cirrosis portal, por ejemplo, no más. Entonces, los que más usamos en hipertensión son los cardioselectivos y los vasodilatadores. Cardioselectivos como cuál, como el metoprolol, como el bisoprolol, como el atenolol. ¿Sí? Ellos tienen la ventaja sobre los fármacos de primera generación, es que no alteran el tono vascular, no alteran el tono bronquial ni el tono uterino, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver que ellos pueden aumentar la contractilidad uterina, sobre todo al tercer trimestre. O sea que son muy seguros en pacientes con EPOC, con enfermedad arterial periférica, son más seguros en pacientes diabéticos que los de primera generación.
¿sí? Y alteran en menor grado el rendimiento durante el ejercicio, cosa que los diferencia de, la, de los medicamentos de primera generación. Todavía más los vasodilatadores, que son como los fármacos que uno debería ir siempre empezar el paciente con paciente hipertenso por muchas ventajas. Todavía son más seguros en pacientes con hipertensos con enfermedad arterial periférica porque inducen vasodilatación, ¿sí? No alteran el perfil glicémico ni lipídico. Cuando comparo estos con los cardioselectivos, ellos son todavía mucho más seguros, ¿sí? No afectan el gasto cardíaco ni la asistencia vascular sistémica, cosas que podrían afectarse con los de primera y segunda generación. No alteran la perfusión renal, como lo podrían hacer algunos de segunda generación o de primera. Entonces, de estos medicamentos, todos estos de fármacos beta bloqueadores, quizás el más selectivo sería este de tercera generación, el nebivolol, el más selectivo, tiene mayor selectividad sobre los receptores beta 1. Y le seguiría el bisoprolol de segunda y el carvedilol de tercera generación, ¿sí? Mire que el metoprolol tiene muy poca, cuando lo comparo con la nebivolol y el bisoprolol, pues muy poca selectividad. El nebivolol se convierte en un fármaco muy bueno, el paciente por todo esto. El hecho de ser más selectivo sobre los receptores beta, pues le da muchas ventajas, como acabamos de ver. Unos son más liposolubles que otros, ¿sí? Es otra forma de clasificarlo. Entonces, cuando uno habla de beta bloqueadores, hablamos de que unos son más liposolubles y otros son más hidrosolubles, ¿sí? De estos que son hidrosolubles, pues básicamente ya no lo usamos en paciente hipertenso. Ni el atenolol, ni el nadolol, ni el sotalol menos todavía. Entonces, los que usamos básicamente son liposolubles. Y de estos liposolubles, el que más usamos sería el nebivolol, metoprolol, carvedilol, labetalol, bisoprolol. En este orden hablamos de liposolubilidad. O sea que el más liposoluble de los que usamos pues es el nebivolol. Entonces el nebivolol es el más liposoluble y el que tiene mayor actividad beta 1 selectiva. ¿Qué características tiene un fármaco que sea liposoluble? Están bien absorbidos, que sufren un efecto de primer paso, se unen en un alto porcentaje a las proteínas plasmáticas, presentan un gran volumen de distribución y atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Atraviesan la barrera hematoencefálica. Tienen vida media corta, excepto el nebivolol, que tiene una vida media de duración potencial hasta 24 horas. Se metabolizan y se eliminan por vía biliar, o sea que no requieren ajustar dosis en pacientes con enfermedad renal crónica. Son características de estos medicamentos. Si resulta que nombramos el propanolol como prototipo de beta bloqueador. Sabemos que el propanolol es un fármaco de primera generación que tiene efecto no selectivo, o sea, bloquea receptores beta 1, beta 2. ¿Sí? El metoprolol, bisoprolol son de segunda generación, entonces tienen mayor selectividad por receptores beta 1. ¿Sí? Esa es su característica. El carvedilol y el labetalol decíamos que son bloqueantes beta no selectivos que también tienen adicionalmente efecto bloqueante alfa 1. Y el nebivolol, que es muy selectivo por receptores beta y que media su acción por liberación de óxido nítrico. Entonces, si uno compara los perfiles farmacológicos de estas generaciones, vemos que los medicamentos de tercera generación, a diferencia de los de primera y segunda, son medicamentos que mejoran mucho más el gasto cardíaco a largo plazo que los de primera y segunda. Y que en términos generales
ellos reducen mucho más eficazmente la resistencia periférica. ¿Y esto tiene alguna ventaja? Pues claro, porque son pacientes que son medicamentos que podrían ser más opcionales todavía más que un paciente hipertenso. ¿Sí? Esto ya lo conocemos. Los medicamentos a corto plazo pueden bajar el gasto cardíaco, la presión arterial central, elevar la presión arterial central por incremento de la resistencia vascular sistémica. Pero en pocas semanas, pocos días, a largo plazo, este efecto desaparece y ellos resultan ser disminuir la presión arterial sistémica, ¿sí? Mejorando gasto cardíaco, sobre todo los de tercera generación. Tengan en cuenta eso, ya lo hemos comentado. Entonces, ¿qué hacen ellos en muchos aspectos? Farmacodinámicos. Recuerden que a nivel neurohormonal, ellos sensibilizan para los receptores carotídeos, reduciendo actividad simpática, aumentando la actividad vagal, disminuyendo la actividad del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Etcétera. Por eso es que se utilizan en falla cardíaca. Cuando uno compara estos betabloqueadores con otros antihipertensivos, pues son de los poquitos, junto con los, por ejemplo, con los INRA, que reducen la actividad de renina-angiotensina plasmática. Los demás todos, como los diuréticos y ECA2, ellos elevan la actividad de renina plasmática, ellos por el contrario la reducen. ¿Sí? No tienen efecto pues, sobre otra parte importante del sistema renina-angiotensina. Pues ellos básicamente podrían, de alguna manera, decir que su actividad está aquí sobre el sistema renina-angiotensina, disminuyendo la actividad de renina. También sabemos que son cardioprotectores, especialmente los de tercera generación. Por ejemplo, el carvedilol y nebolol, que tiene un efecto antioxidante, reducen el estrés oxidativo, estabilizan la homeostasis intracelular de calcio, previenen la remodelación cardíaca en paciente hipertenso, y tiene un efecto anti-apoptósico. ¿Sí? De hecho, los beta-bloqueadores reducen el grado de hipertrofia ventricular en un 6%. ¿Sí? Lo que son los de tercera generación lo hace de una manera más eficaz. Mejoran la función diastólica, recuerda el paciente hipertenso que tiene alteración de la función diastólica. ¿Sí? El paciente hipertenso reduce el riesgo de desarrollar arritmia, especialmente fibrilación auricular, ¿sí? De muerte súbita, y lógicamente reducen el desarrollo de falla cardíaca. Pues cuando lo comparo con los demás fármacos antihipertensivos, en este estudio del 2003, pues fueron los medicamentos más modestos en reducir la hipertrofia ventricular, es decir, no lo hacen tan eficazmente comparado con otros fármacos como los IECA o los ARA2, que menos reducen el grado de hipertrofia. También tienen efectos antiisquémicos. ¿Por qué? Porque reducen el consumo de oxígeno miocárdico. ¿Sí? ¿En qué sentido? Pues porque reducen todas las variables o todos los factores que alteran el consumo de oxígeno miocárdico. O sea, reducen frecuencia cardíaca, reducen inotropismo, reducen poscarga, reducen el consumo de ácido grasos. Pues cuando uno mira el consumo de ácido, el consumo de oxígeno acá, está reduciendo tensión intramiocárdica, está reduciendo contractilidad, frecuencia cardíaca y el consumo basal, o sea, la captación de ácido graso libre. De esta manera, los beta-bloqueadores reducen el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Sobre la circulación coronaria, estos medicamentos reducen el flujo sanguíneo coronario, a diferencia de los vasodilatadores. Ellos bloquean receptores beta-1 vasodilatadores en grandes vasos epicárticos. Incluso puede aumentar el flujo coronario subendocárdico.
Entonces desvían el flujo hacia la región subendocárdica. Entonces se sube con angina, como es el caso de la angina variante o angina de Prinzmetal. Ellos pueden inducir vasoespasmo coronario. ¿Por qué? Porque facilitan el predominio del tono alfa, que es vasoconstrictor. Por eso es que en estos pacientes con angina variante, los beta bloqueadores están contraindicados. ¿Pueden reducir flujo sanguíneo cerebral? Sí. La mayoría de estos medicamentos, con excepción de pronto del carvedilol y el nebivolol. ¿Sí? Ellos reducen la circulación muscular. Por eso, sobre todo los de primera generación que habíamos comentado, ¿sí? Pueden producir síntomas de fatiga, agotamiento, con los de primera o primera generación, pues que ya fueron descritos. Sobre la circulación renal es muy variable. Podemos decir que en términos generales los de tercera generación no afectan el flujo sanguíneo renal, de hecho lo incrementan. ¿Sí? Sobre la circulación portal, ya habíamos comentado que el propanolol, exclusivamente él, reduce el flujo sanguíneo portal. Esto va a prevenir las hemorragias por sangrado de varices esofágicas o gastropatía congestiva en este grupo de pacientes. Que no le parezca raro que algún día en medicina interna estemos formulando propanolol en aquellos pacientes cirróticos con este objetivo. ¿Qué efectos oculares tienen los beta-bloqueadores? Pues sobre todo los de, como el caso del timolol, que es de primera generación, disminuyen la producción de humor acuoso, ¿sí? En los cuerpos ciliares. Y esto es importante porque reduce la presión intraocular en pacientes con glaucoma. De ahí entonces que el timolol, el betaxolol, por ejemplo, son medicamentos que se usan a nivel tópico, en goticas, ¿sí? Con ilium, para estos pacientes que tienen glaucoma. Sobre el músculo esquelético, ven aquí el paciente con temblor esencial, esto es un paciente con temblor esencial, ¿sí? O inducido por catecolaminas, ellos disminuyen, suprimen el temblor esencial, o sea que ya tenemos otra indicación terapéutica de estos medicamentos. El propanolol, sobre todo, es un medicamento que usamos mucho en este grupo de pacientes con voz. Sobre la musculatura uterina, ellos incrementan el tono uterino. Eso no quiere decir que esté contraindicado en embarazo. De hecho, la betalol es un medicamento que se usa frecuentemente en hipertensión inducida en embarazo. ¿Sí? Pero tener en cuenta que si vamos a usar beta-bloqueadores en una mujer con hipertensión arterial preexistente en el último trimestre, sobre todo los de primera generación, podrían incrementar la contracción uterina. Y esto lo vemos en menor grado con los beta-bloqueadores cardioselectivos y menos con los vasodilatadores. Efectos metabólicos. Los efectos metabólicos están muy restringidos porque hay que tener mucho cuidado con los, sobre todo los que son no selectivos de primera generación. Son los que más producen efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos. Los selectivos y los de tercera generación producen menos efectos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues van a inhibir la glucogenólisis y la liberación de ácido láctico, como hicieron, desde el músculo esquelético. ¿Sí? Esto es importante para ese sustrato de gluconeogénesis hepática. Inhibe la liberación de ácidos grasos, inhiben los síntomas de hipoglicemia, ¿sí? O sea, los síntomas como temblor, ansiedad, ¿sí? Incrementan la resistencia a la insulina en un 20-30%. No olviden esto tan importante. Ellos pueden hacer eso, sobre todo hablando de los no selectivos. Incrementan la resistencia a la insulina, inclusive los selectivos. Y ellos pueden incrementar la incidencia de diabetes de reciente comienzo. En cambio, los de tercera generación, como carvedilol, tienen un efecto opuesto. Mientras que los de primera generación incrementan la resistencia a la insulina, estos medicamentos hacen todo lo contrario, aumentan la sensibilidad a la insulina.
Por eso en pacientes diabéticos hay que tener mucho cuidado. En los diabéticos, una precaución, no usar beta-lactamentes, sobre todo primera generación, ¿cierto? Incluso los de segunda generación, cuidado. También que los beta-bloqueadores reducen, ¿sí?, la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Entonces, si yo comparo beta-bloqueadores que me disminuyen la sensibilidad a la insulina con los que aumentan la sensibilidad a la insulina, mire que son los de tercera generación, aquellos más seguros, incluso comparado no solamente con propanolol, sino con los cambios selectivos como metoprolol y atenolol. Y ahí entonces que ustedes miran guías, es no, los beta-bloqueadores no se pueden indicar en paciente con intolerancia a la glucosa, diabético, etcétera, excepto medicamentos de tercera generación, ¿cuáles? Medolol, Carvedilol, ¿sí? De hecho, entonces uno me dice, bueno, ¿cuáles son los fármacos antihipertensivos que pueden tener riesgo de desarrollar diabetes de nuevo? Y ven ustedes que los dos últimos grupos de medicamentos, que son los beta-bloqueadores y diuréticos, pero aquí no está diciendo qué tipo de beta-bloqueador, ¿sí? ¿Qué tipo de beta-bloqueador? Aquí básicamente lo podríamos restringir a aquellos de primera y segunda generación, ¿sí? ¿Qué otro efecto metabólico? Que ellos pueden afectar el perfil lipídico, ¿sí? Los que no son selectivos, principalmente propanolol, incrementan triglicéridos, reducen la HDL, incluso el metoprolol. Sin embargo, los de tercera generación, como medolol o carvedilol, no afectan adversamente el metabolismo de las lipoproteínas plasmáticas, ¿sí? De hecho, cuando uno ve algunos estudios con estos medicamentos de tercera generación, vemos como estos medicamentos, todo lo contrario, como los bloqueantes alfa-1, ellos pueden incrementar HDL y reducir triglicéridos. Tiene un efecto opuesto a los de primera y segunda generación, ¿sí? ¿Qué otros efectos tienen ellos? Bueno, efectos hormonales, ¿sí? Específicamente el propanolol, no otro porque no se ha demostrado esto. El propanolol bloquea la conversión periférica de la tiroxina en levotiroxina, o sea, T4 a T3. La T3 es importante porque es la hormona tiroidea activa, o sea que bloquea la conversión periférica de esta prohormona, ¿sí?, de la T4 a T3. ¿Y esto tiene alguna importancia? ¿Sí? Pues hombre, que puede utilizarse en pacientes con hipertiroidismo secundarios a hiperactividad, o sea que bloquea los signos de hipertiroidismo secundarios a esa elevación de la actividad adrenérgica, con la taquicardia, la ansiedad, el temblor, y además de eso, bloquea la conversión de T4 a T3, lo que explica entonces todos los usos de este propanolol en pacientes con crisis tirotóxica. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas de estos medicamentos? Ustedes miran, básicamente la eliminación es biliar. Medicamentos, como ya habíamos dicho, muy liposolubles, los que ya hemos comentado, como son el bisoprolol y ahí para abajo todos, ¿sí? Tiene una eliminación básicamente biliar, ¿sí? El porcentaje de eliminación es casi que exclusivamente biliar, y el porcentaje de eliminación por la orina es muy bajo para la mayoría de los que yo estoy comentando, exceptuando, por ejemplo, el atenolol. El atenolol se excreta fundamentalmente por vía renal, de ahí que el paciente con enfermedad renal, ¿sí?, con enfermedad renal crónica, el atenolol hay que restringirlo, y otros medicamentos que tienen eliminación renal, como en este caso cuando usamos nadolol o bisoprolol, pues había que bajar la dosis. Pero en términos generales, si ustedes miran el metoprolol, miran carvedilol, la betalol, la medolol, miren que la eliminación renal es muy baja, ¿sí?
Otra característica de ellos es que, por ser liposolubles, podrían pasar barrera hematoencefálica y esto afectar, por ejemplo, el perfil cognitivo del paciente, alterar y producir depresión. O sea que un paciente hipertenso con antecedentes neuropsiquiátricos como la depresión, enfermedad liposoluble, podría producir agravar el cuadro de depresión. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, hablaremos de otras características. Interacciones medicamentosas. Bueno, ya los habíamos comentado muchas de estas, pero aquí vemos algunas cosas. Cuando un paciente toma antiácidos que están cargados, que tienen una gran cantidad de aluminio, o el hidróxido de aluminio, esto puede reducir la biodisponibilidad de algunos medicamentos, especialmente el metoprolol, que es el que yo me estoy refiriendo como antihipertensivo. ¿Sí? Cuando lo asociamos con dronedarona, puede incrementar, los betabloqueadores pueden incrementar sus niveles. ¿Sí? Con digoxina, sí, se podría mandar. Producen la excreción urinaria de digoxina, algunos de ellos. Pero aquí está la interacción, de las interacciones más importantes, esta. Uno de ellos que pueden incrementar riesgo de bradicardia y bloqueo, sobre todo cuando se asocia a cualquiera de estos medicamentos que bloquean el nodo AB, como digitálicos, como calcioantagonistas no dihidropiridínicos, propafenona, miadrona, que ya conocimos, el sotalol, la clonidina y metildopa, que ya la comentamos en clase pasada. ¿Sí? Si usted agrega un beta-bloqueador con un calcioantagonista no dihidropiridínico, puede precipitar una falla cardíaca. ¿Sí? Si usted está tomando o le está dando un beta-bloqueador y el paciente está tomando un antidepresivo tricíclico o un descongestionante que tenga fenilefrina o consume anfetaminas, etcétera, ellos pueden desencadenar crisis hipertensivas. ¿Sí? Por eso es que cuando uno va donde el odontólogo le pregunta a usted qué medicamento está tomando para la hipertensión. Entonces, si está tomando un medicamento para la hipertensión tipo beta bloqueador, el anestesiólogo, el odontólogo no puede colocarle anestésico con epinefrina, no lo puede colocar. ¿Sí? Entonces tiene que haber un anestésico local o un tipo de anestésico que no tenga ese efecto asociado a esto, o sea, que no aumente el riesgo de crisis hipertensiva. ¿Sí? Con los AINES contrarrestan el efecto de los beta-bloqueadores, aunque este efecto es más modesto que con otros medicamentos. Los únicos fármacos seguros que se podrían asociar a AINES y que no aumenten el riesgo, que no afecten el efecto hipotensor, serían los calcioantagonistas y los beta-bloqueadores. En cambio, con los IECA, los ARA2, con los diuréticos, los AINES contrarrestan el efecto hipotensor. Efectos adversos. Ya le hemos comentado muchos de ellos. Pues la bradicardia, lógico. ¿Sí? Que si el paciente tiene un defecto en la conducción, esto podría agravar una bradiarritmia y exacerbar un bloqueo AB. O podría exacerbar una falla cardíaca en un paciente que está previamente descompensado. ¿Sí? Hipotensión sintomática, elevación paradójica de tensión arterial, especialmente con estenosis aórtica severa. ¿Sí? ¿Ok? Empeoramiento de la claudicación intermitente en pacientes con enfermedad arterial periférica, sí, eso especialmente con los fármacos de primera generación, y agravar un fenómeno de Raynaud. ¿Sí? Y como ya habíamos comentado, la suspensión brusca, la interrupción brusca, un síndrome de supresión similar a lo que hace la clonidina. ¿Sí? Entonces esto podría agravar una angina, ¿sí? Y generar incluso muerte súbita. Entonces por eso un paciente que toma beta-bloqueadores de forma crónica no puede suspenderlo bruscamente por este efecto. La tos, la broncoconstricción, sobre todo con los fármacos no selectivos. ¿Sí? A nivel central, recuerde que los liposolubles pueden producir depresión, incluso vértigo.
¿sí? Pesadillas, insomnio. Y para la mayoría de los beta bloqueadores, ellos hasta en un 20-25% pueden inducir disfunción eréctil. Esto no se ve con Navibolol. De hecho, cuando yo comparo Navibolol con otros medicamentos como atenolol, ¿sí? O con atenolol más tiazida, diurético, ¿sí? El Navibolol es el que menos se ha postulado con disfunción eréctil, ya que el paciente joven activo, ¿sí? Joven, activo sexualmente, pues el beta-bloqueador más indicado sería el Nedolol, por todas sus ventajas, que ya comentamos. Trastornos metabólicos, sí, sobre todo beta-bloqueadores no selectivos, tipo propanolol, ¿sí? Incluso los mismos bisoprolol, metoprolol podrían alterar el metabolismo de los carbohidratos, como decía ahora, intolerancia a la glucosa, insulina resistencia, desarrollo de diabetes mellitus de Novo, ¿sí? ¿Sí? Y también podría presentarse fenómenos de hiperlipidemia. El metoprolol, por ejemplo, incrementa los triglicéridos, ¿sí? Y reducen el HDL, cosa que no vemos con los fármacos de tercera generación. ¿Sí? Vemos aquí, comparamos el nebivolol versus atenolol, que es un beta bloqueador de segunda generación, y vemos que la probabilidad de insulino resistencia es menor con este medicamento, de hecho es mucho menor. O sea que en ese sentido, pues los beta bloqueadores son los buenos. Beta bloqueadores, los de tercera generación son los buenos, en cambio los de segunda y tercera generación serían los malos y los feos en ese sentido. Precauciones y contraindicaciones. Pues primera, acuérdense que no podemos interrumpir bruscamente el tratamiento con un beta bloqueador. Y como todos los medicamentos, uno no puede empezar con dosis altas. Hay que titular las dosis como todos los medicamentos e ir elevando en forma creciente la dosis hasta lograr el objetivo de tensión arterial. Uno no puede empezar con una dosis alta, lo tumba. Tener en cuenta que hay contraindicaciones absolutas para el uso de beta-bloqueadores, como son, recordándoles, el asma, muere poco, el asma. El bloqueo de primer grado con intervalo PR de 240 milisegundos, un bloqueo de segundo o tercer grado sin marcapaso, la bradicardia sinusal extrema menor de 60, ¿sí? Hipotensiones arteriales sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, síndrome de seno enfermo con ausencia de marcapaso, insuficiencia cardíaca descompensada, claro, o un paciente que se infartó y tiene un CRIP 3-4. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo está bien? Sí, doctor. Bueno, precauciones, contraindicaciones relativas. Por ejemplo, pongo aquí una, el EPOC es una contraindicación relativa, no absoluta. ¿Por qué? Porque yo podría dar en opción un beta bloqueador selectivo, ya sea de segunda o tercera generación, que sea más selectivo, ¿sí? Como es el caso del Nebulol, ¿sí? En angina vasospástica, eso está, yo diría que no está incluida entre las contraindicaciones absolutas, pero sí no se recomienda este medicamento. En enfermedad arterial periférica, claro, los beta-bloqueadores no selectivos podrían agravar una enfermedad arterial, entonces podría darse idealmente un beta-bloqueador de tercera generación que tenga un efecto vasodilatador, ¿sí? En aterosclerosis aórtica severa, tener en cuenta que algunos de ellos pueden elevar paradójicamente la presión arterial. Que es que tiene disfunción eréctil. Bueno, la mejor opción sería el Nebivolol, ¿sí? Tiene dislipidemia, un medicamento de tercera generación, tipo carpedilol, Nebivolol. Que el paciente está deprimido, entonces podríamos darle un beta bloqueador que sería hidrosoluble. El atenolol casi no lo usamos verdaderamente. En enfermedad renal crónica, en general,
Podríamos decir que los los liposolubles, pues no afectan tanto la enfermedad renal crónica, pero podríamos ajustar la dosis, por ejemplo, del bisoprolol. ¿Sí? Bisoprolol, había que ajustarle dosis. El síndrome metabólico o intolerancia a la glucosa, pues ya sabemos, los de tercera generación es una buena opción. Lo mismo que deportista o activo también de tercera generación. Pero si yo tengo un paciente joven, hipertenso, y hay que darle un betabloqueador, ¿cuál sería el más adecuado de todos? Joven hipertenso, que no afecte la actividad física del paciente, que no le afecte la función sexual de él, ¿sería cuál? Levolol. Claro, el dolor es una buena opción. Esto es para recordarle que las guías tienen un capítulo aparte donde habla de contraindicaciones, y entre las contraindicaciones de las guías europeas dice absolutas, vea que aquí lo incluye el asma, aquí incluye los bloqueos AB, la bradicardia, ¿sí? Y entre las relativas tiene el síndrome metabólico, la intolerancia a la glucosa, o los pacientes deportistas físicamente activos. Doctor, Relativo. Sí. y si yo tengo un paciente con asma, pero no lo podría tratar con un betabloqueador, por ejemplo, de tercera generación o un cardioselectivo que no me afecte los receptores y me induzca broncoconstricción. Sí, por allá hay un fármaco que podría ser como una opción, que sería el ceriprolol, pero eso no lo tenemos acá. Si es asmático, procurar no darlo es una contraindicación absoluta, ¿sí? En términos generales. Listo, doctor. Usted corre riesgo, ¿cierto? De hecho, pues no le parece un punto paradójico que si yo le voy a dar un agonista beta, le doy un beta bloqueador. Sí, doctor. A ver, listo. Entonces, no darlo en asmático. Definitivamente, pues es una contraindicación absoluta. ¿Sí? Presentaciones farmacéuticas, algunos vienen para uso parenteral. Parenteral, recuerden que hablamos ayer del labetalol, vean, apoyos de 200 miligramos. También el esmolol. El esmolol es exclusivo por vía parenteral. El esmolol. Dentro de los aspectos farmacocinéticos que yo decía que les iba a comentar ahora, el esmolol tiene una característica, ¿sí? El esmolol, ¿verdad? El esmolol tiene una vida media muy cortica, ¿verdad? 9 minutos, ¿lo ven? Es el único con vida media tan corta, el único. Y es el único que se metaboliza a nivel plasmático por acción de las estearasas eritrocitarias, ¿sí? Es el único, es un beta bloqueador, ¿sí? Que tiene esa característica. Entonces se usa exclusivamente por vía parenteral, ¿sí? Parenteral. Entonces tenemos fármacos beta bloqueadores para uso parenteral, sí señor, ¿sí? Entonces tenemos uno, el esmolol, que ayer lo comentamos esta semana cuando hablamos de crisis hipertensiva, vial de 100 miligramos, ¿sí? Ampollitas de 250, etc. El labetalol también, vean. El metoprolol succinato, ¿verdad? Perdón, tartrato, metoprolol, vienen ampollitas de 5 miligramos. Entonces nombramos el esmolol, nombramos el metoprolol y el labetalol, que vienen por parenteral, aunque también el propanolol viene para uso parenteral, pero no lo usamos en crisis hipertensiva. Por vía oral, entonces tenemos los de segunda generación, que son los que usamos, bisoprolol, ¿sí? El atenolol básicamente lo voy a nombrar por nombrarlo, porque ha sido muy golpeado. El metoprolol, recuerden que hay dos formas, succinato y tartrato. El succinato, que es el betaloxoc, copresoc, tabléticas de 25, 50, 100, 200. Y el metoprolol tartrato, que es el betoprolol como tal, ¿sí? El esmolol ya lo nombramos. El carvedilol viene vía oral, tabléticas de 6,5, 25, 12,5 y 25. Nebivolol viene tabléticas de 2,5, 5 y 10. Y el labetalol también viene tabléticas de 200 miligramos, vía oral. Diferentes presentaciones de hechos. Betabloqueadores, indicaciones terapéuticas.
Ven ustedes que las indicaciones terapéuticas de los beta-bloqueadores son múltiples a nivel cardiovascular. Ya habíamos visto el uso de beta-bloqueadores en insuficiencia cardíaca crónica. Entonces aquí nos vamos a hablar sobre todo de hipertensión arterial y en crisis hipertensivas. Asociado a ella, por ejemplo, una crisis de hipertensión, una emergencia asociada a una disección de aorta torácica, ¿sí? Pero también se utiliza en pacientes con enfermedad arterial coronaria, ¿sí? Como la angina crónica estable. Recuerda que no se está en angina crónica inestable, están contraindicados. En angina crónica, en angina variante están contraindicados. En síndrome coronario agudo, ¿sí? Cualquiera sea su expresión, ya sea angina inestable o infarto de miocardio con o sin elevación ST, en posinfarto de miocardio, ¿sí? En prolapso de válvula mitral, en miocardiopatía hipertrófica, como antiarrítmicos, ya lo vimos, ¿sí? Etc. Estas son indicaciones cardiovasculares de los beta-bloqueadores. Incluso hay indicaciones no cardiovasculares que ya citamos. Por ejemplo, recuerden el hipertiroidismo. En hipertiroidismo recuerden que yo les hablaba de que el propanolol bloqueaba la conversión periférica de T4 a T3 y que además de eso suprimía los efectos hiperadrenérgicos de un paciente con hipertiroidismo. Linfeocromocitoma podría ser una opción cuando asociarlo, por ejemplo, a fentolamina con un beta-bloqueador, por ejemplo, podría ser una opción. A nivel neurológico se usa en profilaxis de migraña, ¿cuál? El beta-bloqueador es más usado. En temblor esencial, ya por ahí les comentaba que reducía ese temblor esencial en los pacientes. Muchos pacientes hacen cuadros de pánico con temblor, hipersudoración cuando van a presentarse a una conferencia, entonces lo utilizan en estado de pánico, ¿sí? A nivel gastrointestinal, ¿se usa? Sí, en prevención de sangrado gastrointestinal, ¿sí? Sobre todo pues sangrado por varices esofágicas en pacientes con hipertensión portal. ¿Cuál usamos en este caso? El propanolol. Indicaciones obstétricas en preeclampsia, el labetalol, una indicación, ¿sí? Vía oral, hablando, ¿sí? Oftalmológicas, por ejemplo, les hablaba del timolol, ¿sí? El timolol en el glaucoma de ángulo abierto. Entonces, estos son los múltiples usos de los beta-bloqueadores, de los cuales subrayo estos que son los dos que me voy a referir hoy, en hipertensión arterial, en crisis hipertensiva. En hipertensión arterial todavía nombran el propanolol, que no es el ideal, no es el adecuado, pero tenemos metoprolol, bisoprolol, carvedilol, mediolol. En crisis hipertensiva nombramos el esmolol, el labetalol, el metoprolol, ¿sí? En urgencia nombramos el labetalol. Entonces, centrémonos en el tema que nos atañe hoy, en hipertensión arterial. ¿Qué papel juegan los beta-bloqueadores y por qué es que todavía se usan? ¿Sí? Entonces, los beta-bloqueadores son fármacos antihipertensivos. ¿Y por qué son antihipertensivos? Básicamente por varios mecanismos. El mecanismo más importante de él es que reduce el gasto cardíaco, ¿sí? Por eso es que son tan importantes en pacientes con hipertenso, hiperdinámico, o sea, con gasto alto y tono simpático elevado, en ese perfil de paciente joven, hipertenso, hiperdinámico. Además de ello, liberan la liberación de renina, y con eso están disminuyendo la actividad de renina plasmática, la concentración de renina plasmática, y reducen los niveles de angiotensinados. Esto es adecuado en pacientes con renina alta, ¿sí? O sea, pacientes de raza blanca y jóvenes. Por eso es que ya nos vamos centrando en qué tipo de paciente es el adecuado. En cambio, pacientes con renina baja, la respuesta es mucho menor. O sea, no es tan adecuado en pacientes de raza negra o en pacientes mayor de 55 años. Nos está dando una lección. Paciente de raza negra no debería estar recibiendo un beta-bloqueador de entrada nunca, ni en paciente mayor de 55 años tampoco. Entonces, ¿cuál es el más adecuado? Mire, paciente de raza blanca, joven, con perfil hiperdinámico.
¿sí? Ahí está. Fuera de eso, restablecen la función de los receptores periféricos, disminuyen la actividad simpática, o sea, la liberación de norepinefrina, ¿sí? ¿Ok? Reducen la resistencia vascular sistémica a largo plazo, como lo hacen los betabloqueadores de tercera generación. De hecho, incrementan liberación de sustancias vasodilatadoras como las prostaglandinas y pueden inclusive aumentar la síntesis de óxido nítrico, como lo hace el nebivolol. Por todas estas razones se sabe que los betabloqueadores actúan. Y con todo esto he resumido el perfil de manejo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que responden mejor a los betabloqueadores? Pues los betabloqueadores están particularmente indicados en esos pacientes hipertensos de, 1, raza blanca, joven, mujer hipertensa que planea gestar o está en edad fértil, ¿sí? Porque si es un paciente joven, los IECA, los arados, no deberían estar indicados. Pacientes con renina alta, o sea, los que llamamos insensibles a la sal, que es el paciente joven, ¿sí? Que ya comentaba aquí, insensible a la sal, de raza blanca, ¿sí? Insensibles a la sal. ¿Qué es un insensible a la sal? Es ese paciente que a veces consume sal y no se le eleva la presión, paciente joven, de raza blanca, distinto al paciente de raza negra, que es sensible a la sal, que responde mejor a diuréticos y calcioantagonistas. El paciente hipertenso con angina, angina estable crónica sintomática, o que tenga un infarto reciente, o que tenga una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y todo aquel paciente hipertenso con un componente adrenérgico importante, o sea, hipertenso, hiperkinético, ¿sí? O sea, con el perfil hiperdinámico. Entre otros, se incluye aquellos pacientes que tienen hipertensión con tirotoxicosis, con ansiedad, con taquicardia en reposo. Entonces, de ahí que las guías dicen, los beta bloqueadores pueden considerarse en pacientes jóvenes, o que exista contraindicación o intolerancia a los IECA-2, o que haya incremento del tono simpático con mujer en edad fértil. Así lo resumo las guías. Ya, sí tienen indicación. Por eso, son una opción útil como primer eslabón de tratamiento en jóvenes. En ese perfil de paciente hiperdinámico joven, que hemos nombrado nosotros atrás, jóvenes, varón, con tono simpático elevado, con gasto alto, con frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Con hipertensión e hiperkinética. Son los pacientes que responden muy bien a beta bloqueadores o calcioantagonistas no dividopiridínicos. ¿Alguna pregunta por ahora? Ahí está pues resumido el perfil de manejo de un paciente que podría recibir un beta bloqueador. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que ese paciente es un candidato opcional para recibir beta bloqueador? Pues yo lo monitorizo y le hago el llamado mapa, ¿sí? Monitoreo ambulatorio de presión arterial. La utilidad de este mapa es que me puede identificar el tipo de perfil del paciente. ¿Cómo lo identifico? Mira acá, es un paciente que con un mapa tiene hipertensión a la madrugada, ¿sí? Porque libera catecolaminas, ¿sí? Además de eso, no es típico, o sea, hay una ausencia de descenso nocturno de la presión arterial, ¿sí? Entonces voy a ver estos pacientes con este perfil, no, pues me pasa, ¿sí? Así lo identifico, ¿sí? Entonces, en resumen, los beta-bloqueadores son muy útiles en aquellos pacientes hipertensos de 1. Sexo masculino, joven, caucásico, por insuficiencia cardíaca asociada. Recuerden que si tienen insuficiencia cardíaca, no todos los beta-bloqueadores están indicados. Estos son los 4 que están indicados si tuviese una insuficiencia cardíaca. En angina, posinfarto, taquiarritmias, con FA permanente para el control de la frecuencia ventricular. Que es que tiene un glaucoma, no están contraindicados. En embarazo,
podría darse, es una opción, lo vamos a ver en la betalol, o que tenga asociado a un prolapso de válvula mitral, o que tenga angiopatía hipertrófica. Que es un hipertenso y tiene hipertensión portal, podría agregarle propanolol, ¿sí? Propanolol. Que es un hipertenso con prostatismo, dislipidémico, con prostatismo, sí. El carvedilol. ¿Y por qué el carvedilol en un paciente con prostatismo? Que me puede bloquear los receptores alfa 1A. Claro. Y si tiene disfunción eréctil, ¿cuál sería el más adecuado? El dolor. Es el que menos altera la función eréctil en pacientes. Por eso las guías tradicionalmente han hablado de, dependiendo de la condición del paciente, aquí recomiendan algunos medicamentos. Estoy subrayando los betabloqueadores, miren, infarto previo, en angina, insuficiencia cardíaca, ¿sí? NPA para el control de la frecuencia. En embarazo, vea, la betalol, ¿sí? ¿Estaría indicado en paciente de raza negra? No. ¿Estaría indicado en paciente anciano? No. ¿Sí? Ahora, miremos otra cara de los betabloqueadores. Cuando yo comparo estos betabloqueadores con otros medicamentos antihipertensivos, vemos que los betabloqueadores no son fármacos muy bien tolerados, que muchos de los abandonos de tratamiento se deben a esto, los efectos adversos. ¿Sí? Es decir, la adherencia a un año de los betabloqueadores en general es del 43%, distinto a los IECA o ARA2. ¿Sí? Los menos tolerados serían los diuréticos, los betabloqueadores de este orden, calcioantagonistas y ECA-ARA2. ¿Sí? Resulta que el uso de betabloqueadores ha tenido muchas controversias y sobre todo iniciando este siglo, la década del 2005 en adelante, pues generó mucha controversia el uso de estos medicamentos. Hasta la llegada de los IECA, los ARA2, los betabloqueadores tipo atenolol eran los únicos medicamentos que habían demostrado reducir la mortalidad en un paciente hipertenso, hasta la llegada de los IECA ARA2. Entonces llegaron los ARA2 y empezaron a desplazar a los betabloqueadores. Y hubo mucha controversia si realmente estaba indicado no darle betabloqueador al paciente hipertenso o seguir con betabloqueadores. Entonces se generaron varias preguntas al respecto. ¿Sí? ¿Qué tan efectivos son como antihipertensivos? Que si esa efectividad antihipertensiva es comparable a otros regímenes antihipertensivos, que si era recomendable darlo en ancianos con hipertensión sistólica y la A. Si estas generaciones, distintas generaciones, pueden generar diferencias entre unas y otras, o sea, si hay homogeneidad de esas generaciones de betabloqueadores. Y finalmente, ¿en qué nivel de tratamiento se deberían recomendar en paciente con hipertensión arterial según las guías? Entonces vienen y surgen las primeras. La primera pregunta que hacemos, ¿qué tan efectivos son antihipertensivos? Lo que sí es cierto es que los betabloqueadores sí han demostrado beneficio exclusivamente en pacientes con angina, con insuficiencia cardíaca sistólica, infarto reciente. Esos son medicamentos que deben estar tenidos en cuenta cada vez que usamos estos betabloqueadores. ¿Sí? Por allá hubo un análisis del 2009 que mostró que los betabloqueadores eran tan efectivos como otros antihipertensivos en prevención de complicaciones coronarias, ¿sí? Especialmente en pacientes con infarto reciente y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Aunque su eficacia antihipertensiva es comparable al de otros antihipertensivos, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Bueno, vienen estudios siguientes que muestran que ellos podrían reducir mortalidad cardiovascular, ¿sí?
pero los metaanálisis se preguntan, ¿sí? Si realmente eso es cierto. Entonces viene una intensa discusión y las guías, nos habla, por ejemplo, la guía del 2018, miren, las guías europeas, recientemente, y dice lo siguiente: comparado con otros fármacos hipotensores, los betabloqueadores tienen una eficacia equivalente en prevención de algunas complicaciones cardiovasculares, excepto en prevención de ictus. Ellos no reducen el riesgo de aparición de accidente cerebrovascular. ¿Sí? Si yo lo comparo en este metaanálisis, que fue un metaanálisis viejito, y lo comparo con estos betabloqueadores, lo comparo con calcioantagonistas tipo calcioantagonistas dihidropirínicos tipo amlodipino, etc., vemos que el riesgo de ACV es mucho mayor cuando el paciente toma betabloqueador que calcioantagonista. En otras palabras, los betabloqueadores no, como lo dice aquí, reducen el riesgo de ictus. ¿Sí? Y aquí también lo demuestra en este análisis del 2000, que compara calcio antagonista con betabloqueador diurético, que la reducción de ACV es mayor a favor del calcio antagonista versus el betabloqueador. ¿Sí? Las mismas guías del 2018 europeas dicen que los resultados de estudios clínicos aleatorizados sobre daño orgánico causado por hipertensión indican que los betabloqueadores son menos efectivos que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina o los calcioantagonistas en prevenir y regresar la hipertrofia ventricular, el gym carotídeo, la rigidez aórtica y el remodelado de vasos pequeños. Otro análisis importante, reciente, de las guías europeas del 2018. Con todo eso, entonces, deberíamos dejar de usar betabloqueadores en la hipertensión arterial. Y esto basado en metaanálisis del 2004, que decía yo que aparecieron guerreados los betabloqueadores. Aquí hay un metaanálisis, por ejemplo, de 5 estudios que demostró que el atenolol incrementaba el riesgo de mortalidad. ¿Sí? Y que muchos de estos betabloqueadores no solamente el riesgo mortal, sino el riesgo de enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Etcétera. Metaanálisis que aparecieron en esa época, del 2004, 2005, y metaanálisis de 5 estudios que les mostraba ahora, de cómo el atenolol, que era el fármaco más utilizado en esa época, porque había demostrado reducir mortalidad cardiovascular, etcétera, y cuando ya empezaron a hacer metaanálisis demostraron todo lo contrario, que el atenolol podría incluso aumentar el riesgo de mortalidad. ¿Sí? ¿Y esto basado en qué? Pues hombre, basado en que cuando se compara estos betabloqueadores con otros medicamentos, miren, como calcio antagonista o bloqueantes del sistema renina-angiotensina, los betabloqueadores aumentan el riesgo del 24 y 30% comparado con calcio antagonistas y bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Entonces, en esa época, en el 2000 y pico y todo eso, se vino a plantear, bueno, es que es lógico utilizar, pues preferiblemente usar calcio antagonista, preferiblemente usar el bloqueante del sistema antes que betabloqueador, que lo que hace es aumentar el riesgo de mortalidad y no prevenir el ictus. Los metaanálisis todos condujeron a que las guías de la JNS8 fueran a darle el sentido pésame a los betabloqueadores, que es lo que todavía tienen actualmente las guías americanas, distinto al concepto actual del 2018-2020 de las guías europeas. Su efectividad antihipertensiva es comparable al de otros regímenes antihipertensivos, y entonces recuerden que estamos en la época del 2000, 2005, y entonces vienen las
peleas de los betabloqueadores. Cuando lo comparan con calcioantagonistas y los comparan con ARA o bloqueantes del sistema renina-angiotensina. De hecho, vino dos estudios importantes, que fue el LIFE del 2002 y el ASCOT del 2005, en que demostraron que en el LIFE, el losartán, y en el ASCOT, el amlodipino, era mucho más eficaz en lo que se refiere en términos de reducción de ACV y mortalidad. ¿Sí? Y aquí está el estudio de ellos, 2005-2006, LIFE y ASCOT, que se comparó losartán versus atenolol y amlodipino versus atenolol. Eran hipertensos con riesgo cardiovascular. ¿Qué demostraron? Pues que el losartán, por ejemplo, acá, reducía en un 25% el riesgo de comparado con atenolol, comparando el global de la mortalidad a los betabloqueadores. Atenolol versus losartán reduce el riesgo en un 25%. Y este es el estudio ASCOT, ¿sí? Demostró también una reducción del riesgo ACV en un 23%. Por eso es que decía la guía, es que los betabloqueadores no reducen el riesgo de ACV. ¿Sí? Entonces, estos dos ensayos, LIFE y ASCOT, ¿sí? ¿Ok? Indican que el tratamiento con atenolol es, ¿okay? Es el riesgo de ACV. Cuando comparo beta bloqueadores con otros medicamentos cualquiera, ¿sí? El riesgo es inclusive adverso, ya que el atenolol no solamente es inferior, sino que incluso puede aumentar el riesgo de ACV y de mortalidad en pacientes. ¿Sí? Así voy a comentar. ¿Sí? Además, en un subestudio del ASCOT, ya les voy a mostrar, los beta-bloqueadores no lograron reducir la presión arterial central. Nosotros sabemos que la presión arterial central se relaciona con enfermedades renales, con riesgo de ACV, etc. Entonces aparece un subestudio, que es el subestudio café del ASCOT, ¿sí? Es el estudio ASCOT-café, ¿sí? Que evaluó la eficacia del atenolol frente a amlodipino en el control de tensión arterial, y que encontraron, ¿sí? Que el atenolol reduce menos la incidencia de ictus que el amlodipino. De hecho, demostró que la reducción de la presión arterial central con atenolol fue menor que con amlodipino, y que esto se asoció con menor incidencia de ACV. Confirma todavía más los conceptos del estudio ASCO. Entonces, cuando se hizo el estudio, entonces se preguntaban, bueno, se comparó con atenolol. La pregunta es, ¿se comparó con, hay estudios que comparen con los betabloqueadores de tercera generación, con los vasodilatadores recientes? Ellos comparten las mismas propiedades negativas de los betabloqueadores tradicionales, ¿sí? En este sentido, los beta-bloqueadores con actividad vasodilatadora como el nebivolol, que es altamente cardioselectivo, mejoran la elasticidad vascular y podrían ser incluso más eficaces que el atenolol, que fue el fármaco que se comparó en los estudios anteriores. Por eso se considera que el nebivolol a la dosis usual, ¿sí?, puede ser benéfico en cuanto a la reducción de la presión arterial central, cuando lo comparamos con el atenolol, ¿sí? Entonces,
Ahí se pregunta uno si realmente ahí hay algún enmascaramiento, algún interés de las casas farmacéuticas en atacar directamente todos los beta-bloqueadores. De hecho, por acá se comparó atenolol con bisoprolol en hipertensión arterial sistémica. Se demostró que el nebolol y el atenolol fueron, en este sentido, similares los efectos sobre la presión arterial central. Sin embargo, nebolol redujo la presión de pulso de una manera más eficaz que el atenolol, ¿sí? Pero no hay estudios pues, que comparen, por ejemplo, loipino con nebolol, como que les da miedo a la industria, yo no sé. Bueno, les vuelve otra controversia. Si no reduce la presión arterial, estos beta-bloqueadores tan eficazmente, ni reducen la presión de pulso, como lo hacen otros medicamentos como calcio antagonistas, como los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, pues se recomendarían en paciente hipertenso con hipertensión sistólica aislada. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Bueno, entonces recordemos, los pacientes, aquí está Superman viejito, ¿no? Entonces recuerden, los ancianos tienen un comportamiento hemodinámico distinto en cuanto a la forma en que se expresa esa presión arterial. Recuerden que los ancianos tienen una presión de pulso muy similar en todo el sistema arterial, cosa que no ocurre en el paciente joven, que ellos saben por fisiología, ¿sí? De hecho, la presión en la carótida aumenta con la edad, igualándose a las presiones femorales. Ustedes saben que la presión de pulso es mayor a nivel distal, mayor que la presión de pulso a nivel de la aorta torácica. O sea, aquí la presión de pulso siempre se va elevando gradualmente, haciendo una diferencia mayor a nivel de las arterias más distales. En el paciente anciano ocurre una cosa muy distinta. ¿Y esto qué? Debido a que a la rigidez arterial, ¿sí? Entonces ellos tienen rigidez arterial con una presión de pulso muy elevada. Entonces, en términos generales, se recomienda en paciente hipertenso con hipertensión sistólica aislada, la respuesta es no, de entrada, ¿sí? ¿Y cuál sería entonces el medicamento adecuado en un paciente con hipertensión sistólica aislada? Paciente anciano con hipertensión sistólica aislada, ¿cuál sería como los fármacos de elección? Los calcioantagonistas y los diuréticos. Y los diuréticos. Entonces, los beta-bloqueadores, la respuesta es no, de entrada. No se aconseja al paciente anciano con hipertensión, o sea, con presión de pulso elevada. ¿Por qué? Porque no hay resultados que disminuyan el riesgo de eventos cardiovasculares en ellos. De hecho, son contradictorios y de hecho, a veces los resultados son más negativos, ¿sí? Entonces, en un paciente hipertenso anciano, los beta-bloqueadores, por el contrario, reducen el gasto cardíaco y pueden incrementar la resistencia secundaria. Y la consecuencia es que hay mayor reflexión de onda de pulso, o sea, la presión de pulso se elevaría. De hecho, pueden incrementar la presión arterial central. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los pacientes ancianos, ¿sí? Además de eso, tienen menor sensibilidad al bloqueo adrenérgico. No olviden eso, usted le da un beta-bloqueador a un paciente anciano y los pacientes se levantan y se dan al suelo, se van al suelo. ¿Y por qué se fue al suelo el viejito tomando un beta-bloqueador? Porque ellos, entre otras cosas, bloquean la respuesta reflexógena cuando un paciente adopta la posición de pie. El se dispara y entonces al dispararse aumenta la actividad simpática y esto mejora la perfusión al cerebro. En el viejito, cuando recibe beta-bloqueador, ese reflejo se pierde y entonces se levanta
y como no hay una respuesta simpática inmediata o está bloqueada, entonces no aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Por eso es que los viejitos se marean y se nos van al suelo. Es peligroso, ¿sí? De ahí la razón de no darle mejor hechos, ¿sí? ¿Ok? Y esto está basado en todo esto, ¿sí? O sea, ellos reducen presión central, aumentan la rigidez, bloquean la sensibilidad de esa respuesta reflexógena, etcétera. Y ahí entonces que los betabloqueadores no deberían darse. Entonces, bueno, le voy a dar porque tiene un viejito y tiene una falla cardíaca asociada. Pues, ¿cuál le daría yo de estos en este viejito? ¿Cuál betabloqueador sería el más adecuado para ellos? Que le mejore la presión de pulso, que le reduzca la rigidez arterial, etcétera. ¿Cuál sería el más adecuado? Y tiene falla cardíaca. Los de tercera generación. Claro, y aquí lo dice, carvedilol o levibolol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos sí reducen presión arterial de onda de pulso, de rigidez de aorta. Mucho más que el metoprolol o el bisoprolol. Y tienen menos efecto en la sensibilidad y afectan menos la respuesta, aquí le agrego, de reflejo vasoreceptor, afectan menos. Entonces, sería como el más adecuado si es que fuera a recibirlo, porque es que tienen derecho a recibir cuando tiene una falla cardíaca asociada. Vuelve la controversia. Son las distintas generaciones de betabloqueadores homogéneas, que es decir, son igualitos, ya sabemos que no, ¿cierto? Tomar una buena decisión en estos pacientes, idealmente es darle uno de tercera generación. ¿Por qué? Por todo lo que ya vimos. Por ejemplo, de todos estos betabloqueadores, ¿cuál es el que afecta en menor grado el perfil glicémico de los pacientes, incluyendo el paciente diabético? ¿Sí? Entonces aquí vemos un estudio, compara carvedilol, tercera generación, versus atenolol. Y vemos que el perfil glicémico, la hemoglobina glicosilada se eleva mucho más y los niveles de insulina, el fenómeno de hiperinsulinemia, se eleva más cuando el paciente recibe atenolol. De hecho, el carvedilol reduce más los niveles de glucosa, reduce los niveles de hemoglobina C y reduce los niveles de hiperinsulinemia. O sea, si nos vamos aquí, estamos viendo que tiene un mejor perfil metabólico los betabloqueadores de tercera generación. También hubo un estudio interesante que fue el estudio Gemini, que comparó carvedilol versus metoprolol. ¿Y qué diferencia tuvo? ¿Sí? A diferencia del metoprolol, carvedilol mostró mejor sensibilidad a la insulina. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué? Porque es el concepto de las guías del manejo de hipertensión arterial que hemos hablado. Acuérdense que estas guías nos partimos de acá, que serían como las más recientes, las guías americanas del Joint National Committee 8 del 2014, y la vamos a comparar sobre todo con estas guías del 2018, 2019 y 2020. Entonces, si miramos todas estas guías, podemos estar de acuerdo que los betabloqueadores son medicamentos de segunda línea en el tratamiento de paciente hipertenso, sobre todo en el paso 4, para las últimas guías. No son medicamentos que pueden dar de entrada en general en un paciente hipertenso, a no ser que tenga condiciones. Si miramos desde el punto de vista de las guías de la JNS8 americanas del 2014, entonces fueron las guías que trataron de hundir por completo los betabloqueadores. Y entonces en esas recomendaciones, en todas esas recomendaciones que dan las guías de la americana, dice, no se recomienda betabloqueador como fármaco de primera línea. Y ya lo había demostrado, como mostré ahorita. ¿Por qué en esas guías? Dice, porque hay mayor asociación de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ¿sí? O enfermedad cerebrovascular.
¿sí? Principalmente no reduce riesgo de ACV. ¿Sí? Y esto basado en los dos estudios que yo le comenté, el estudio LIFE y el estudio ASCOT. ¿Sí? Les dijeron, no, no se recomienda aumentar riesgo de ACV. Y entonces en esas guías ponen un requiere para los betabloqueadores. ¿Sí? Y entonces vuelve y se plantea más adelante si es inadecuado excluir los betabloqueadores por las recomendaciones de la JNS8. Esas guías se basaron en el estudio que comparó atenolol con amlodipino y con amlodipino y con losartán, el estudio LAB y ASCOT, ¿sí? Y entonces la cuestionamiento de esas guías fue que siempre se comparó con atenolol, ¿sí? Y nunca con otros fármacos más recientes como los betalocales de tercera generación. De ahí entonces vino la crítica y dijeron, bueno, sería interesante ver un estudio que comparara un fármaco de tercera generación tipo nebuloide con estos medicamentos recientes. No lo hay. Y entonces salen las otras guías de 2018, las guías europeas, y nos plantea lo siguiente, las guías europeas. ¿Qué beneficios tienen los betabloqueadores? Si todavía lo incluyen. Dice tratamiento farmacológico para hipertensión, 5 clases de fármacos que incluyen los beta-bloqueadores. Aquí estarían los beta-bloqueadores. Y si miramos esta gráfica tradicional de las guías europeas, nos están diciendo que de pronto los beta-bloqueadores se podrían asociar, como acá, con diuréticos. Podría tener alguna limitación en sus usos, que no son tan efectivos comparándolo con otras asociaciones de otros fármacos. ¿Podría ser? Sí. Dice, dentro de esas recomendaciones viejitas, dice que los betabloqueadores, ¿sí? Como cualquiera de estos 5 fármacos, ¿sí? Se podría indicar con indicaciones muy específicas. Por ejemplo, un paciente hipertenso con angina, con infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca. De hecho, también para controlar la frecuencia cardíaca en un paciente con taquicardia sinusal inapropiada, por ejemplo, o que sea hipertenso con taquicárdico, ¿sí? Como ya habíamos comentado, ¿sí? ¿Y esto por qué? Por base de todavía que algunos estudios. Los primeros estudios que muestran esta combinación de betabloqueadores con diuréticos, pues mostró reducción de mortalidad en muchos pacientes. Fue en la época de los 90, cuando estaban hablando todavía de la moda de los betabloqueadores asociados a los betabloqueadores. Estos estudios mostraron reducción de mortalidad, pero cuando ya se compararon con otros fármacos, pues mostraron que no eran tan efectivos. Entonces aquí están los primeros estudios en la década de los 90, que mostraron que la asociación de estos betabloqueadores con diuréticos comparados con placebos sí eran buenos, porque reducían, mire aquí, eventos cardiovasculares, incluyendo el ACV. Esto fue antes del 2020, pero recuerden, y ya en la época del 2002-2005 apareció el LIFE y el ASCO, que fueron los que mostraron ya resultados contradictorios de los betabloqueadores. Y mostraron que era mejor la asociación de un ARA2 con diurético o la asociación de un calcio antagonista dihidropirínico con un diurético versus diurético betabloqueador. ¿Sí? Es que nos dicen las guías europeas que no se recomiendan el uso de betabloqueadores en general, a no ser con las excepciones anteriores, por su efecto metabólico. Vuelvo y pregunto, no aclaran ahí, ¿cierto? No aclaran. Recuerden que las guías son guías, no nos están limitando la condición pensante de nosotros. Si yo decido colocarle un betabloqueador en paciente joven con el fenotipo de ser hiperdinámico, etcétera, etcétera, ¿cuál betabloqueador no afectaría el perfil metabólico? ¿Cuál betabloqueador no afectaría la función eréctil? ¿Sí? Entonces dice, pues no recomienda, pero si decido colocarlo, ¿cuál? Pues un betabloqueador de tercera generación. Que no afecte el perfil metabólico, que no afecte el perfil metabólico y que no afecte la función eréctil, nebivolol. ¿Entendieron?
Sí, doctor. Bueno, entonces las guías europeas plantean en términos generales, es decir, como una estrategia básica del tratamiento para la hipertensión, ¿sí? Y plantea que los beta-bloqueadores, mira acá, está señaladito aquí, beta-bloqueadores se utilizan en el paso 3, como hablamos de los bloqueadores alfa, y enfatiza, considere el uso de beta-bloqueador en cualquier fase de tratamiento, cualquier fase, 1, 2, 3, en indicaciones específicas en pacientes con insuficiencia cardíaca, angina, infarto reciente o fibrilación auricular. En el caso de la fibrilación, para control de frecuencia cardíaca, ¿sí? Frecuencia ventricular. Y en jóvenes embarazadas o que planeen gestación. Miren que aquí lo dice la guía. La guía no dice solamente acá en hipertensión arterial resistente. En cualquier fase de tratamiento en la cual haya ciertas condiciones favorables para usar beta-bloqueador. ¿Sí? De hecho, por allá en hipertensión arterial resistente, dice que como primera indicación la espirulactona y como una opción a ellos, el bisoprolol, como lo muestra acá. ¿Sí? Basado en ese estudio que yo había nombrado Pathway, que yo les comenté. ¿Y qué me dicen las guías NICE del 2019? Lo mismo, pone acá y habla de que los beta-bloqueadores tienen mayor indicación en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial resistente, ¿sí? O sea, en el paso 4, ¿sí? Paso 4, las guías NICE. Y las guías más recientes, la Sociedad Internacional de Hipertensión, ¿sí? Del 2020, nos habla de esto, que el beta-bloqueador se puede considerar como medicamento de segunda línea, o sea, este beta-bloqueador, especialmente en indicaciones específicas como, entonces, podría ser una indicación específica, ¿sí? En cualquiera de estas fases, en un paciente con insuficiencia cardíaca, angina, infarto reciente, FA, y lo mismo, mujeres en edad fértil o que planeen quedar en embarazo. Algo muy similar a lo que planteó la guía europea del 2018, ¿sí? Que en cualquier fase de esto, mientras que esté indicado esto, sería una buena opción. De hecho, entonces nos quedamos en que se puede usar en hipertensión arterial resistente. Recuerde por aquel estudio Pathway 2, que comparó espironolactona con otros medicamentos antihipertensivos como el bisoprolol. Y en ese estudio Pathway 2, que comparó este con este, entonces mostró que comparada con bisoprolol o inclusive con doxazosina, la espironolactona mostró reducir de una manera más eficaz la presión arterial sistólica en esos pacientes que tenían hipertensión sistólica, ¿sí? Entonces, para concluir e irnos, ¿sí? Sacamos como un perfil de las posibles indicaciones específicas de los beta-bloqueadores. Ya habíamos dicho algunas de ellas, y enfaticemos que dicen las guías del 2018 y las guías del 2020. ¿Sí? 2018, 2020. ¿Y en qué tipo de paciente? Por ejemplo, hipertenso con enfermedad coronaria, pilas. Entonces dice, si es un hipertenso con enfermedad coronaria, con antecedente de infarto previo, mire la recomendación, A más B. A más B es que, ¿A qué es? Y ECA grados. Más beta bloqueador. Y lo mismo le dicen las guías del 2020, A más B. O sea que ahí son los primeros medicamentos de primera línea que se recomiendan. ¿Sí? Si es un paciente con insuficiencia cardíaca, pues lo mismo. Mire, se recomienda tratamiento combinado A más B más AR más D, dependiendo de si está sintomático o no, recibe idéntico. Pero aquí está A más B más AR, como lo hace la guía, ¿cierto? La guía de falla cardíaca. Y ECA, hora 2, más beta bloqueador más un AR, ¿sí? AR en sentido de espirulactona o eplerenona, ¿sí?
Lo mismo acá las guías de 2020. A más B más A. ¿Sí? Así lo dice en primera línea. Y aquí lo muestra las guías europeas en paciente con falla cardíaca. ¿Sí? Mira que aquí está. Tratamiento inicial. A, IECA hora 2. Más B, beta bloqueador. Más C, más D, perdón, diurético. ¿Cierto? ¿Ok? Y aquí, ¿qué le están agregando? Un AR. ¿Sí? Claro. Dependiente si está sintomático o no. ¿Sí? O sea, en insuficiencia cardíaca, medicamentos de primera línea, A, B, A. O diurético si está congestionado. El paciente hipertenso con el objetivo de mantener la presión de 140-90. Independientemente, yo tengo un paciente hipertenso con enfermedad arterial de miembros inferiores, con enfermedad arterial periférica. ¿Se podría dar un beta-bloqueador? Mire, sí, podía considerarse. ¿Y cuál? Un beta-bloqueador vasodilatador. Es una recomendación 2B. No quiere decir que es el medicamento de elección, no, los medicamentos de elección son los medicamentos del sistema, bloqueadores del sistema renina-angiotensina, calcio antagonista no dihidropiridínico, los hay. ¿Sí? Que están en embarazo, hipertensa en embarazo. Es decir, recuerden, tanto la guía de 2018 como 2020 me dicen que los medicamentos de primera línea en una hipertensión inducida en embarazo son metildopa, que ya lo nombramos, ¿sí? Abetalol, calcioantagonistas tipo nifedipino, necardipino, y estos son los fármacos de elección para el tratamiento de hipertensión durante el embarazo. Lo mismo dice las guías 2020, la metildopa, la abetalol, nifedipino, necardipino. ¿Sí? ¿Ok? Toda mujer gestante con presión de mayor de 170 debe hospitalizarse, o sea, si ya tiene una preeclampsia severa, etcétera, ¿sí? Entonces, se puede usar por vía venosa. La betalol es medicamento de entrada ideal en una paciente con emergencia hipertensiva, con preeclampsia severa, ¿sí? La betalol intravenoso. Y tenemos el uso de beta-bloqueadores en crisis hipertensiva. Era todo lo referente a manejo de hipertensión. ¿Se usan los beta-bloqueadores en crisis hipertensivas? Claro. Se usan tanto en emergencias como en urgencias. En emergencias hipertensivas, ¿en qué situaciones? Miren aquí. ¿Qué fármacos? Usamos 3. La betalol, esmolol o metoprolol por vía parenteral en una emergencia hipertensiva. ¿Sí? Entonces, cojamos el primero que ya lo habíamos comentado, el abetalol. ¿Qué es el abetalol? Bloqueante alfa, 1 selectivo, y actividad beta, bloqueante beta no selectivo. ¿Sí? ¿Ok? De esto podemos decir que la relación del bloqueo alfa-beta es 1:3, es decir, la actividad bloqueante beta es equivalente a una tercera parte, ¿sí?, de lo que hace el propanolol, o sea, el efecto bloqueante alfa es menor de lo que hace el bloqueante alfa beta, o sea que es más beta que alfa, pero tiene actividad bloqueante alfa, ¿okay?, que es menos que la bentolamina, sí, bueno, etc. ¿Okay? Tiene una ventaja, y es que no afecta el flujo sanguíneo cerebral, no afecta el flujo sanguíneo renal, no incrementa presión intracerebral, el abetalol, a diferencia del nitroprusiato, perdón, que yo estoy aquí, ni modifica el flujo úteroplacental. Por eso, se indica en emergencias hipertensivas como droga de primera línea, en pacientes con hipertensión maligna, insuficiencia renal aguda, encefalopatía hipertensiva, ACV isquémico, ACV hemorrágico, síndrome coronario agudo, eclampsia, preeclampsia, y como tratamiento opcional en pacientes con disección aórtica aguda. Ya lo comentamos en clases pasadas. Ventaja: inicia esa opción rápidamente, 5 a 10 minutos, ¿sí?, y se utiliza
por vía parenteral. Aquí es una ampollita de trandate, que viene en ampollitas como la aquí, de 200 miligramos. Entonces damos una dosis en bolo, 0,25 a 5 miligramos kilo de pozo, y luego lo pasamos en infusión. La betalol. Otros, como el esmolol, recuerden el esmolol que es una característica muy importante, vida media 9 minutos, el esmolol es un bloqueante beta-1 selectivo, inicia también su acción rápida y se usa exclusivamente en estos dos tipos de emergencia hipertensiva, en hipertensión postoperatoria o en disección aórtica aguda asociada a microprusiato, el esmolol. Y el metoprolol tartrato, que viene en ampollitas de 5 miligramos, que también se usa en disección aórtica aguda como tratamiento opcional. Entonces aquí lo vemos. De este arsenal terapéutico que tenemos en emergencia hipertensiva tenemos dos fármacos, dos grupos, bloqueantes alfa y beta, representante la betalol, y bloqueantes beta-1 adrenérgicos selectivos de segunda generación, esmolol y metoprolol, con sus indicaciones de primera línea opcionales. ¿Alguna pregunta? No, Aquí está. Entonces aquí está para que lo repase esta tablita que ya tanto les he mostrado. El uso de la betalol, ¿sí? La betalol, esmolol y metoprolol. Ahí están los fármacos para que lo miren y lo planteen ustedes en su revisión que van a hacer de manejo. Por último, estos medicamentos como antihipertensivos también se podrían usar en urgencias hipertensivas, de los cuales podríamos recomendar el abetalol por vía oral en tabletas de 200 miligramos. ¿Y en qué casos se utiliza? Bueno, en algunas urgencias hipertensivas, sobre todo en hipertensión de rebote, de suspender fármacos antihipertensivos, en hipertensión inducida por droga. ¿Sí? Se podría bloqueante alfa, tipo la betalol, que podría ser una o dos tableticas y le repetimos a las 3 horitas. ¿Sí? Esa sería como la recomendación final de esto. Entonces ya tenemos por ahora 3 grupos de medicamentos en urgencia hipertensiva. Un simpaticolítico central, clonidina, un bloqueante alfa-1 selectivo, prazosina, y el bloqueante alfa-beta, que sería la betalol. ¿Sí? Este que inicia su acción entre 0,5 y 2 horitas. Es lo que uno busca, bajar esa presión en 24 48 horas. Por eso inician rápidamente. Recuerden que puede iniciar cualquier medicamento que tenga una iniciación rápida. En estos casos, pues tenemos de los que inician más rápidamente sería el captopril y el amlodipino de inicio rápido. Los demás inician entre 30 minutos y 2 horas. Cualquiera de ellos es una buena opción. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Nos vemos próxima clase, creo que es el lunes. ¿Sí? El lunes. A ver. Vamos a 26. ¿Sí? El lunes fármaco antihipertensivo. Vamos a ver diuréticos en hipertensión arterial. El lunes. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. gracias, doctor. Muy amable.